Señor, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más ante tu presencia, Señor, en tu santo día, tu santo sábado, Señor. Gracias por habernos sustentado una semana más con nuestra salud, nuestro trabajo. Gracias porque has estado presente en cada uno de nuestros días, a cada minuto, a cada momento, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Padre Santo. A pesar de nuestro actuar, de nuestros errores, siempre estás ahí para nosotros, Señor, y tu gracia y tu misericordia nos sigue sosteniendo. Gracias, Señor, por el tiempo de gracia, porque sabemos que hay hermanos de corazón contrito y humillado, Señor, que te buscan constantemente, y muchas veces no nos damos cuenta de que gracias a esos hermanos, quizás muchos de los juicios no caen cerca de nosotros, porque somos guardados por esas oraciones, Señor. Pero que tenemos claro que en cualquier momento, Padre Santo, todas las situaciones que estamos viendo nos va a afectar. Ayúdanos a ser genuinos, a ser transparentes, a ser sinceros con lo que estudiamos y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese corazón, Señor, abierto para que tú nos llenes, nos transformes y nos guíes, porque nunca es en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que tú haces toda la labor. Ayúdanos, Señor, a seguirnos preparando, a seguir velando. Y te agradecemos, Señor, a pesar que todo esto muchas veces nos causaba tanto temor, nos causaba que muchas veces hasta el sueño perdíamos, Señor, al ver tanta maldad. Siempre está esa esperanza presente de que muy pronto terminará y que te veremos cara a cara, Padre. Que en ti está la felicidad, en ti está la vida eterna, en ti está la justicia, Padre Santo, y que este mundo que cada vez entra en ese decaimiento y que va caminando hacia la destrucción, Señor, un día te tendrá a ti como su gobernante, Padre, y esta vida será muy diferente. Ayúdanos a seguir llevando esa esperanza a muchas personas que hoy no la tienen, que hoy están en la incertidumbre, sin saber en qué creer, Señor. Ayúdanos como tal a ser portadores de la verdad y perdona todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Hermano, Edison, capítulo 11, donde hallar la verdad, y el párrafo comienza, la verdad tal como se halla en Cristo. Es más o menos creo que la mitad. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 11, donde hallar la verdad. Ya habíamos hablado sobre la primera parte. Nos faltan unos párrafos por concluir. Y pues ya de aquí en adelante, lo que será el espacio de los viernes, estaremos presentando estudios bíblicos y sobre todo el tema del año 2031. Entonces es como para no dejar muchos temas que hemos ido tocando y siempre quedan un poco abiertos, sino que empezar a tocar ya un tema y finalizarlo, concluirlo como tal. Por eso hoy terminamos este capítulo y si Dios quiere nos empezaremos a tocar ciertos estudios, tanto proféticos de Daniel 2031, según pues la programación mientras llega el pastor Javi, si Dios quiere, para el mes de agosto. La verdad, tal como se halla en Cristo, puede ser experimentada, pero nunca explicada, dice el texto. La verdad, tal cual como se halla en Cristo. Ahí está. Ahí está. La verdad, tal como se halla en Cristo, puede ser experimentada, pero nunca explicada. Su altura, anchura y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Sin embargo, nos es posible ver todo lo que podemos soportar de la compasión divina. Esta descubre al alma humilde y contrita. Entenderemos la compasión de Dios en la misma proporción en que apreciamos sus sacrificios por nosotros. Al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón,
El grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación, aumentará en brillo mientras lo contemplemos, mientras aspiremos a entenderlo. Su altura y profundidad irán continuamente en aumento. Un concepto importante, porque más allá de nosotros querer participar de algo nuevo que se viene mostrando, de una nueva verdad, hay un principio que es importante y siempre han criticado mucho lo que es parte de este ministerio y nosotros que somos parte de él, que no es un mensaje cristocéntrico, no nos centramos como tal en la cruz. Y gran parte de todo este mensaje es precisamente ese. El estar preparados, hablar del amor de Dios, como lo dice, lo podemos hablar, pero nunca lo podemos entender. Va a ser un tema de aprendizaje por todas las edades sin fin. En esa vida eterna que hablamos, vamos a ir comprendiendo cada uno de esos aspectos que como nosotros humanos no podemos entender. De que Dios como tal se haga humano para morir por nosotros, no es simplemente decirlo, sino también entender cada una de esas muestras de amor hacia nosotros. Pero es importante porque dice que al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación. No es simplemente a nosotros mostrar, sí, Cristo murió por nosotros, vino, bajó del cielo, en el 31 murió y resucitó. Cada detalle, cada palabra, si nos tomamos el tiempo de analizar, seguramente cada vez vamos a traer aspectos importantes de ese amor que nos cobija y de ese amor que nos redime cada día. Porque la función no solo que va a ir, dio mi vida por mí, pero me abrió la puerta al cielo y hoy sigue intercediendo, hoy hice ese puente para nosotros ir allá. Entonces, es muchas veces el concepto de que no quedarnos ahí y analizarlo muchas veces. Siempre coloco el ejemplo de cuando vemos la película de Pasión de Cristo, de que nos da muy duro, que es una película muy fuerte, que a Dios como lo golpearon. Si yo estuviera en esa época hubiera actuado diferente, yo sí le hubiera creído, yo le hubiera llevado un vaso de agua. Pero hoy exactamente el concepto es igual, a pesar que estamos en otra generación, en otra época, pero por esos pecados que él fue latigado y fue crucificado, esos pecados son los que hoy estoy cometiendo. Entonces muchas veces es como acomodarnos y justificarnos a muchos de esos aspectos de marcar quién es más o quién es menos. Pero es importante en que esto se ve reflejado sobre todo con un corazón que quiera saber la verdad, que esté ahí como tal en esa disposición de conocer a Dios para entender el propósito de Dios en cada vida. ¿Algo para agregar de este párrafo? Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de... Que tenía el micrófono apagado. Sí, lo importante, dale. como nos dice que la forma en la cual esas verdades pueden entrar a nosotros no se trata tanto de la cualidad intelectual, sino más bien de la humildad de corazón, de cómo nosotros nos disponemos para que el Señor ilumine, porque Él es, conocerlo a Él es la inteligencia. Entonces, cuando nosotros disponemos al corazón para que Él nos enseñe, Él nos enseña. Y aquí creo que varios, si no es que todos, gracias a Dios, podemos dar testimonio de eso. En muchas otras cosas no sobresaldríamos, no tenemos, digamos, muchas capacidades para sobresalir en el mundo, y sin embargo hay temas espirituales que sí podemos comprender, y esto es gracias a que el Señor ilumina nuestras mentes. Eso. Bien, mi hermano. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Pero si constantemente le vivimos pidiendo, pedimos lo que no necesitamos, nos vivimos quejando por todo lo que nos pasa, realmente agradecemos por nuestra existencia, por cada oportunidad que tenemos, le alabamos y lo honramos porque sabemos que cada oportunidad viene por parte de Él. Nuestras oraciones tomarían la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. ¿Y qué sería parte de esos misterios para nosotros? El hablar con Dios, el tener esa relación. ¿A qué misterios podríamos aplicar ahí, en base a esa buena relación que pueda tener con Él? ¿Cuántas circunstancias o situaciones vivimos
que nosotros no podemos comprender. Y no vemos quizás un panorama más adelante porque no somos Dios, Él sí lo ve. Entonces sabemos que esa circunstancia que hoy nos está doliendo, que hoy nos está pesando, Dios nos está cuidando de algo mucho peor, pero no lo vemos así. Entonces buscamos respuestas en el psicólogo, respuestas en muchos hermanos, quizás un mal consejo nos va a desviar del propósito en el cual Dios nos quiere mostrar. Pero qué más que el consejero y la carga de lo que sentimos sea el propio Dios, que te está escuchando y te va a entender y te va a dar la respuesta. Pero es que ya yo lo pedí y no me respondió, entonces voy a buscar la respuesta por otro lado. También es parte de ir efectuando el tema de la paciencia y sobre todo con todo esto que tenemos encima. Hermano, A menudo, sobre eso también hay que tener en cuenta las diversas formas en las cuales Dios responde, porque muchas veces también nos envía a alguien para que nos dé esa respuesta y nosotros no estamos atentos y no la escuchamos. Entonces, en muchas situaciones de la vida, el Señor está siempre actuando a nuestro favor, pero como nosotros estamos con la mente en otra cosa, no vemos su respuesta. Y entonces constantemente estamos pidiendo una respuesta que Él ya nos dio y es como que, como si dijera, pero es que ya te la di, tienes que prestar atención, ¿cierto? Vuelve a mirar donde antes habías mirado y no viste y bueno, que tus ojos sean abiertos para que esta vez sí lo veas. Entonces muchas veces también sucede eso, vamos tan afanados con la vida que no vemos las respuestas del Señor. Amén. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. La gente se pregunta, ¿y en dónde está Dios en medio de tanto caos, de tanta confusión? Ahí podemos ver una clave de lo que es esa relación y poderlo sentir, saber que está con nosotros. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendiendo de él. Parte de esto, lo que tanto hablamos, por sus frutos los conoceréis. Entonces hablamos tanto de Cristo, pero no lo conocemos. ¿Y cómo vamos a reflejar ese carácter si nos falta cada una de estas cualidades? No somos sencillos, no somos humildes, somos arrogantes, nos ponemos en una posición diferente por el simple hecho de que tenemos un conocimiento que hoy las otras personas no han tenido la oportunidad de escuchar. Esa mansedumbre, esa bondad del corazón. Pero si constantemente fortalecemos el orgullo de ese yo que tenemos que crucificar todo el tiempo, pues nos estamos dando cuenta que no estamos reflejando porque no estamos en esa sintonía de esa relación con Él claramente. En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como un principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y viviente que obra. Se manifestará la frescura, el poder, el gozo, la perpetua juventud. Hoy es algo muy claro porque hoy a través de esta agenda están buscando precisamente eso, eternidad y juventud. Siempre el elixir de la juventud. Pero ¿cuál sería la clave como tal? De renovar nuestras fuerzas, nuestra mente, y no porque queramos ser los más bellos o los más lindos, pero esas fuerzas para nosotros cumplir como tal el propósito, que en medio de un mundo que cae en una mala alimentación, en muy malos hábitos, Dios nos sigue sosteniendo aún con una carga de pecado por más de 6.000 años. Entonces, ese punto importante porque muchas veces el sentirnos como con esas fuerzas y esas ganas de no perder el primer amor, de ir con ese impulso, con esa motivación, aquí estamos viendo la fórmula clara y nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Así lo sepamos, pero muchas veces no la aplicamos. El corazón que recibe la palabra de Dios no es como un pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el torrente de la montaña alimentado por fuentes inagotables, cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca a otra, refrigerando al cansado, al sediento y al cargado. Eso es una responsabilidad y esto va muy ligado con lo que estudiamos del capítulo de Job, que nos dejó muchas enseñanzas. Fue un capítulo muy interesante, pero que ejemplifica esto que estamos leyendo. Hoy gente desesperada, sin esperanza, el suicidio, hoy no encuentran una salida, no encuentran una solución, crisis económica, crisis familiares, rupturas matrimoniales. Hoy los problemas están sobre la mesa, temas de adicción, el tema de que es más fácil, el tema de solucionar esto y siempre va a estar alguien dispuesto, pero no para un buen camino,
y salir de una adicción siempre va a ser muy complejo. Y entonces tendríamos que estar refrigerando al cansado, al sediento y al cargado. ¿Y de qué depende que hagamos eso? Porque implica un compromiso, porque Dios me llena para llenar a los demás, que va a ser algo importante que vamos a leer sobre el capítulo de la mujer samaritana, que es el papel que tenemos que ejemplificar. ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué si hay tanto dolor están las oportunidades? Porque nos falta un compromiso real con Dios. ¿Algo para agregar? Esta experiencia imparte a cada maestro de la verdad las cualidades necesarias para ser un representante de Cristo. Y aquí viene algo supremamente importante, que muchas veces nosotros no detallamos esto y que es muy importante. Si esa persona como tal está siendo fiel a Dios, si esta persona está haciendo el trabajo como corresponde, viene un efecto y unos frutos. Y muchas veces esto lo pasamos por alto. El espíritu de la enseñanza de Cristo comunicará fuerza y precisión a sus manifestaciones y oraciones. Su testimonio por Cristo no será mezquino y sin vida. El ministro no predicará repetidas veces los mismos discursos estereotipados. Su mente se abrirá a la constante iluminación del Espíritu Santo. Más allá de esa recarga de esas fuerzas, también viene este hecho muy importante. Cuando miramos quizás muchas de las prédicas hoy en día en distintas iglesias, tiene que ver con experiencias del pastor. Entonces se viene y se monta un poco en cuanto a la experiencia de lo que ha vivido, pero de Biblia poco. Y cuando se lee la Biblia, repetimos los mismos sermones una y otra vez. Hay que pensar tanto en las personas nuevas como para estar refrescando como tal el concepto, aprendizajes, llevarnos esa motivación como tal de ir a aprender algo nuevo. Pero muchas veces nos conformamos porque yo cumplo con recibir. Sea nuevo, sea viejo, yo cuento con ir a la iglesia. Esta es mi parte en la que le dedico a Dios para alimentarme. Y eso es muy importante, el por qué se predica. De hecho, le pasa a la iglesia adventista. Las mismas verdades de 1844, pasó el tiempo y no hay una verdad para este tiempo. Y para las demás iglesias que siguen como tal su discurso de las mismas prédicas de siempre, viene precisamente esta manifestación de que cuando Dios está ahí, el mensaje se refresca de una manera especial. Y hay muchos caminos por el don de tomar y el don de aprender. Hoy si miramos cada tema, cada parábola que cogemos, lo vamos a ver de una manera diferente, gracias a la luz que hoy Dios nos está dando. Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés terminará. Se presentarán las viejas verdades, o sea, ni siquiera también el hecho de que constantemente estemos presionando porque tenemos que algo nuevo que nunca hemos escuchado, sino que viene y refresca un poco de conceptos que aunque ya lo sepamos, siempre hay una claridad de un punto que no habíamos mirado. Pero se verán con una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. Porque imaginemos un pastor que llegue y muestre un tema y resulta que nadie le entiende. Presentó un tema. Entonces, ¿qué está pasando si la influencia del Espíritu Santo es precisamente para esa persona que está recibiendo por primera vez, pero que todo el mundo queda totalmente desentendido de lo que se está hablando? Aquellos que tengan el privilegio de sentarse a los pies de tales ministros, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder vivificador de una nueva vida. El fuego del amor divino se encenderá en ellos. Sus facultades perceptivas serán avivadas para discernir la hermosura y la majestad de la verdad. ¿Algo por agregar de este punto? Hermano Vicente. Sí, la mención que haces de los pastores en este momento me lleva a devolverme un poquito a lo que hablaste ahora de la crítica que hay hacia el ministerio de que no es cristocéntrico. Yo me pregunto esas anécdotas o esas experiencias pastorales, hasta qué punto son cristocéntricas. Hoy en día, tristemente, se han vuelto cultos más motivadores. Lo que la iglesia criticaba antes del Evangelio de la Prosperidad, ha caído en eso también. O sea, porque yo estaba en tal situación, entonces el Señor me ayudó y me sacó de aquí
y me dio esto, me dio aquello, y es el mismo discurso que antes se criticó, el que se está diciendo hoy en la iglesia. Que el ministerio del cuarto ángel no sea cristocéntrico, esa crítica yo creo que viene de alguien que no está siendo cristocéntrico, y lo menciono es porque nosotros nos quedamos a veces simplemente con lo que vemos el sábado en la mañana. A veces la gente no ve ni la escuela sabática, pero nos quedamos con el sermón, y resulta que todo el recurso que tiene el ministerio del cuarto ángel es hablando de. Y el camino que nos ofrece Cristo, ¿cierto? Y es, yo predico el 2031, ¿cierto? Yo salgo y doy el evangelio para los últimos días. La pregunta que yo le digo a mi esposa y que todos los días nos la hacemos es, yo también estoy viviendo todos los días ese 2031, porque pues la cuestión es que si yo le digo a alguien que faltan solamente 6 años, la pregunta es si yo también tengo claramente que el tiempo se acorta y que si realmente ese mensaje que estamos dando lo estamos viviendo, porque no solamente es solamente tener el conocimiento, tener las verdades, tener las herramientas que nos ofrece el ministerio, las noticias del hermano David que se preocupa por todo eso. Entonces la pregunta es si cada uno de aquí, de mis hermanos, están haciendo realmente ese ejercicio de lo que nos pide Cristo como tal, y es vivir no solamente el día a día, sino vivir para Él y lo que estamos diciendo o el mensaje que estamos dando. Yes. El fiel padre de familia representa lo que deberían ser todo maestro de los niños y los jóvenes. El fiel padre de familia. Recordemos esto hacia dónde nos lleva, el buen siervo fiel que da el alimento al tiempo que corresponde. Pero si miramos un poco el tema de maestros de niños y jóvenes hoy en día, los Camporí se dedicaron fue a enseñarle a un niño a hacer carpas, cómo hago una fogata, cómo amarro, cómo hago ciertos nudos especiales para escalar un árbol. Pero entonces cuando llegan sucesos como los que estamos viendo, el niño no tiene ni idea de profecías y que eso tiene que ver con el fin del mundo. Entonces esperemos si todo esto que le está pasando, el niño con lo que sabe de hacer un nudo y ponerse su uniforme con la cantidad de estrellas que tiene, le va a servir el día de mañana para todos esos engaños que Satanás está preparando. Si hace de la palabra de Dios su tesoro, descubrirá continuamente una nueva hermosura y una nueva verdad. Cuando el maestro confíe en Dios en oración, el Espíritu de Cristo vendrá sobre él y Dios obrará por medio con el Espíritu Santo sobre las mentes de los demás. El Espíritu llena la mente y el corazón de dulce esperanza, valor e imágenes bíblicas, y todo esto será comunicado a la juventud mediante su instrucción. Las fuentes de paz y gozo celestial
abiertas en el alma del maestro por las palabras de la inspiración, llegarán a ser un poderoso río de influencia para bendecir a cuantos se relacionan con él. La Biblia no será un libro cansador para el estudiante, bajo un instructor sabio. La palabra llegará a ser cada vez más deseable. Será como el pan de vida y nunca se volverá añeja. Su frescura y hermosura atraerán y encantarán a los niños y los jóvenes. Es como el sol cuando brilla sobre la tierra, que imparte perpetuamente luz y calor sin agotarse nunca. Esto es algo también muy importante en la manera en que mostramos nosotros como tal el mensaje, porque no va a depender, muchas veces lo hemos hablado, nosotros nos vamos quizás por favoritismos, de tal persona me gusta cómo se expresa, tal persona explica mejor, y entrar en esa exclusividad estaríamos cayendo en un error, porque de cada persona vamos a aprender. Pero también implica, de cierta manera, encontrar una manera correcta y hacer un poco más entendible, un poco más vistoso lo que nosotros estamos mostrando. Y hay un factor del humano con lo divino. Entonces, muchas veces o no estamos lo suficientemente instruidos, nos metemos en ciertos temas que son muy complejos y quedamos quizás con más dudas que certezas. Entonces, eso es un aplicativo también en cuanto al deber, de cómo dar el mensaje, de una preparación, de una investigación, de un compromiso. Listo, tenemos una base, tenemos conceptos, pero lo sabemos mostrar, sabemos defender la verdad que estamos creyendo, o nos conformamos simple con mencionar juicio de los vivos 2031, pero a la hora de explicar a la gente no sabemos cómo hacerlo. Entonces también es parte de un compromiso por parte de nosotros. El Espíritu Educador y Santo de Dios se halla en su palabra. Una luz nueva y preciosa brilla de cada una de sus páginas. Allí se revela la verdad y las palabras y las frases se hacen claras y apropiadas para la ocasión como la voz de Dios que habla al alma. El Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes y descubrir ante ellos los tesoros y las bellezas de la palabra de Dios. Las promesas pronunciadas por el gran maestro cautivarán los sentidos, animarán el alma con un poder espiritual divino. Se desarrollará en la mente fructífera una familiaridad con la de las cosas divinas que será como una barricada contra la tentación. Las palabras de verdad crecerán en importancia y llegarán a tener una amplitud y una profundidad de significado con la cual nunca hemos soñado. La hermosura, la riqueza de la palabra tienen una influencia transformadora sobre la mente y el carácter. La luz del amor divino brillará en el corazón como una inspiración. El aprecio por la Biblia crece a medida que se le estudia. Ahí está la clave. No nos gusta mucho leer, nos cuesta mucho, pero si casi no la cogemos, si no empezamos esa parte, esa meta para nosotros, un capítulo diario, ciertos versículos diarios, y vamos de una manera progresiva porque nos va a gustar, porque esto va a ser esa comunión con Dios. Pero ponemos el empeño a muchas cosas, que la alimentación, que cómo nos vemos, que si el gimnasio, que si el ejercicio. Si pusiéramos ese mismo empeño que ponemos en nuestros proyectos en leer, pues sacaríamos estas verdades que hay acá. Por cualquier camino que se dirija el estudiante, hallará desplegados la infinita sabiduría y el amor de Dios. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Por más que tratemos y que lo tenemos totalmente claro, que el simbolismo como tal representaba a Cristo, de ese macho cabrío Azazel que era soltado en el desierto, que representa a Satanás. Si vamos jalando, y de hecho el ministerio lo está haciendo, todo este tema del santuario lo estamos dando una perspectiva muy diferente a como la base que ya la tenemos. Pero no, es que son cosas muy complejas y yo no necesito saber todo eso. Es una parte que siempre les digo, nos limitamos y dejamos de pasar de paso verdades que Dios nos quiere mostrar. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Es un privilegio, pero cuando representa una carga, porque implica estudiar, venga yo me devuelvo, venga yo lo analizo, venga yo anoto los textos, vuelvo a mi casa para tener esa certeza. Entonces, como implica cierto compromiso, muchas veces lo vemos muy pesado, pero en la medida que nos comprometamos, Dios hace su labor de abrir nuestro entendimiento para poderlo entender. Hermano, Debemos de comprender, dale. Sobre esto también es muy importante eso que estabas diciendo del esfuerzo y de la entrega y la disciplina que ponemos en ello, porque muchas veces, de hecho a mí me pasó al principio, pues ya hace varios años,
quería recordar cosas de la Biblia y como que no se me daba. Y yo decía, pero ¿por qué no? Claro, porque creemos que con una vez que lo leí, entonces ya se me va a quedar grabado. Pero a veces necesitamos volver, estar ahí constantemente y ya poco a poco, digamos, la sinapsis en la mente se va haciendo sola y es el estado al que debemos de intentar llegar, que se vuelva natural en nosotros pensar en la palabra de Dios. Recordamos esa cita del Camino a Cristo donde se nos dice que debemos llegar a ser como el girasol, que apenas siente los rayos del sol, se gira inmediatamente hacia él para recibirlos. Y así mismo debe ser en nosotros, que ya no sea un esfuerzo, sino que nos salga natural. Que cuando estemos en alguna circunstancia de la vida, como decía una línea anterior, ya nosotros tengamos una respuesta bíblica que dar para nosotros, para guardarnos de la tentación o para consolar a alguno que esté en prueba o en cualquier circunstancia. Pero eso se logra cuando en el día a día nosotros estamos con la mente en ello, ¿cierto? Cuando en el día a día nosotros buscamos no solamente la ocasión para orar, sino también, como se nos decía en la escuela sabática pasada, para estar tranquilos y esperar la respuesta del Señor, cómo se dan las diferentes circunstancias de la vida, por medio de la naturaleza, por medio de una experiencia de otro hermano, que muchas veces se nos dice, nadie aprende por cabeza ajena, pero nosotros debemos ir más allá. Nosotros sí debemos aprender por cabeza ajena. Debemos aprender de la experiencia de los demás, sacar tanto lo bueno como lo malo para poder seguir creciendo y aprovechar eso para ayudar a otros. Pero eso. Muy bien, hermano. Yo ahí de pronto, lo que sí me llama a mí la atención es que cada vez que pregunto si la persona que por lo menos ha tenido estudios bíblicos, le pregunto que si les han enseñado el plan de redención y el yo soy el que soy, y lo primero que pregunta, ¿qué es eso? Entonces, como para tener en cuenta ahí cada uno, y es volver a repasar, porque yo también lo estoy haciendo ahora con mi esposa, volviendo a repasar yo soy el que soy y el plan de redención, porque con esos dos automáticamente la gente va a empezar a entender hacia dónde va a conectar, hacia dónde vamos, y este mensaje va a ser más claro. Viene algo importante porque hemos mirado el desenlace de todo lo que ha sido este capítulo en cuanto a esa experiencia, esa relación con Cristo, porque viene algo importante. En este momento nosotros nos conformamos con lo que tenemos y creemos que con eso nos defendemos, porque nos limitamos. Entonces queríamos luz, queríamos respuestas, y hoy resulta que esas respuestas están. Pero como implican un paso, un compromiso de nosotros, ahí es donde viene el pero y ponemos la barrera. Entonces las respuestas están, pero pues voy a indagar, voy a buscarlas, voy a ver cómo las aplico a mi vida y ese mensaje especial que Dios tiene para mí. Pero entonces o no comprendemos o es que yo no entiendo nada de lo que se dice, porque pues simplemente es el ratico que venimos acá como tal a escuchar. Y en la casa como tal esa relación tiene que ser diaria. El tiempo que debemos sacar para estudiar, para leer, escuchar una conferencia, tocar el tema que muchas veces decimos, no lo entendemos. Entonces nunca va a pasar porque es parte de esa decisión. Dios no va a venir a imponerte las cosas porque tenemos un libre albedrío. Abres tu corazón y Él se encarga de aclarar tus dudas y dar esa respuesta. Porque ¿para qué necesitamos saber tanto? ¿De qué nos sirve todo esto? Es que yo creo que con esto yo me salvo. Listo, perfecto, te limitas. Pero ante todos esos engaños de aquí en adelante y que no puedas tener a aquella persona que hoy simplemente está a un clic, venga, tengo tal pregunta, entonces está la respuesta. O mandamos un correo a Víctor y él nos responde. El día de mañana eso no va a estar. Cada uno va a estar persiguiendo quién sabe en qué circunstancias. Te vas a defender con lo que hoy tienes. Pero como no diste el paso de estudiar, como está el tema de profundizar porque creíste que con eso te defendías, ahí es donde viene el pero. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Lo superficial, solo lo que está por encimita, las cosas profundas de Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón contrito están investigando la palabra. Aquí no hay una exclusividad del que tiene un título, del que es blanco, del que es negro, del que es colombiano, del que es americano, porque está más inteligente. Un corazón contrito y humillado. La regla es general, la regla es para todos. Y están orando para alcanzar más de la longura, de la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. Y viene una parte que va muy ligado a lo que hoy estamos haciendo. Y estamos haciendo el lineamiento de lo que la profecía nos dice. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días
requieren en forma especial nuestro estudio. El Apocalipsis no lo estudiamos porque no lo entendemos. Eso algo es lleno de símbolos, no tiene explicación, no tiene relevancia, eso era para otro tiempo, no era para nosotros. E incluso hoy, pues el hermano Edison se ha tomado la tarea en cuanto a su conocimiento de mostrarnos de una manera cada vez más minuciosa para entender muchos de estos conceptos. Pero es algo porque a Edison se le ocurrió, porque Edison quiso llenar un hueco, porque había un espacio para el sábado. Estamos siguiendo lo que vemos en el espíritu de profecía. Hay que estudiar Daniel y Apocalipsis para este tiempo. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Porque estamos ¿en qué? En el fin de la historia de este mundo. Por eso necesitamos estudiar para comprenderlo. Satanás ha cegado las mentes de muchos de maneras que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Me da mucho miedo. Eso no lo entiende, eso es muy enredado, eso no es para mí. Creo suponer con lo que me diga TikTok en 2 minutos que ya voy en el 4º o 3er sello. Con eso es suficiente. Ahí cometemos un error. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado allí lo que acontecerá en los postreros días. Los que hemos alcanzado los fines de los tiempos nos compete como tal a nosotros. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No solo la lee, no solo la escucha, sino que guardan las cosas en ella escritas. El guardarlas, pues yo no voy a guardar como tal algo que yo no he comprendido, sino estoy viviendo conforme a esa nueva luz. No estoy quedando igual por fuera. Entonces es un complemento de factores importantes que debemos venir a aplicar. Esta empero es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Porque es que no comprendemos el valor de este conocimiento. ¿Por qué no arden estas preciosas verdades en nuestro corazón? ¿Por qué no hacen temblar nuestros labios y penetran todo nuestro ser? Esas preguntas para nosotros. Porque muchas veces pasamos por ahí. O por conceptos de alguien que nos lo dijo, o cuando leímos el Apocalipsis, y en cierta manera necesitamos como esa guía para entender muchos de estos conceptos, pero estaba esa constante búsqueda de la verdad. Nos quedamos, nos apaciguamos porque alguien nos dijo que no se podía saber. Hoy no está ese caso, gracias a Dios el ministerio lo mostró, los distintos grupos tocan estos estudios de una manera un poco más personal, en el cual si tienes alguna duda, pues el que lo estás poniendo, o entre todos tratamos de hallar esa respuesta, para que lo podamos comprender, porque es para todos. El fin del mundo nos tocó a esta generación. Queramos o no, nos tocó a nosotros. Entonces, si hay tantas verdades, tanta claridad para mostrar a la gente, volvemos a lo mismo, es por falta de nuestro compromiso. Al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda verdad esencial para nuestra salvación. Imaginémonos en el punto en que nos encontramos. Todo lo esencial lo puso, hasta decirnos y mostrarnos cuándo iba a regresar. ¿Qué más queremos que esto? Vino, ya murió por nosotros, sigue intercediendo, nos sigue teniendo paciencia. Y como no los quiero tomar por sorpresa, porque siempre todo lo estamos aplazando, para nosotros nuestro estilo de vida es precisamente eso, más adelante, un mañana, es la palabra que siempre tenemos presente. Entonces ya nos lo dio todo. ¿Cuál sería la excusa para nosotros el día de hoy? Es una verdad esencial para la salvación. Millares han sacado agua de esas fuentes de vida y sin embargo la provisión no ha disminuido. Personas que han leído han sacado nuevas verdades. Por más que esas verdades de la Edad Media o esas verdades hoy como tal no nos sirven para nosotros, el ejemplo que vivieron y cómo se esforzaron, el ejemplo de Guillermo Miller, por ejemplo, de haber estado un tiempo alejado, de haber quizás buscado unas respuestas en el lugar equivocado, pero entonces se sentó versículo a versículo. Y mire la base tan importante, 2300 tardes y mañanas, el complemento de ese cómputo perfecto. Pero era Guillermo Miller, nosotros no. Más allá que nos tratamos de dar ese papel de venir a mostrar, es que Dios me está hablando a mí y buscamos respuestas en otro lado y Dios ya lo dejó plasmado en su palabra. Millares han puesto al Señor delante de sí y contemplándolo han sido transformados a su misma imagen. Enoc es uno de ellos. Vemos, ¿qué otro ejemplo podemos ver? El ejemplo de Pablo, en cuanto a un cambio que muchos dirían eso es imposible que pase, de matar cristianos a pasar a defenderlos y dar la vida por ellos. Hemos citado muchos de esos ejemplos acá. Entonces, si transforma la vida de otras personas pecadoras, fornicarios, asesinos, adúlteros, pues los cambia a ellos, pero a mí no.
Ese poder era más que todo para la Edad Media, para este tiempo no. Hoy quizás desafortunadamente muchos tienen ese concepto. Su espíritu arde dentro de ellos mientras hablan de su carácter, contando lo que Cristo es para ellos y lo que ellos son para Cristo. Pero estos investigadores no han agotado estos temas grandiosos y santos. Millares más pueden empeñarse en la obra de investigar los misterios de la salvación. Mientras uno se esparcie en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Muchos dicen, no hay verdad absoluta, la verdad yo la tengo, cada uno tiene el camino para ir al cielo. Verdad solo hay una, y es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada nuevo estudio revelará algo más profundamente interesante que el que lo haya sido, que lo que haya sido desplegado. El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, sus sacrificios expiatorios, su vida de mediación, embargará en la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará: grande es el misterio de la piedad. En la eternidad aprenderemos aquello. Dale. Hay un comentario uniendo dos cosas que acabas de decir en cuanto al tema del estudio de Apocalipsis y el ejemplo que nos dan los reformadores, por ejemplo, llegando hasta Guillermo Miller, que me llamó mucho la atención porque para el estudio de mañana, con la ayuda de Dios, pues vamos a tocar justamente el quinto sello, donde se nos hace, digamos, una alusión a lo que habríamos de vivir en este tiempo, justamente enmarcándolo en lo que vieron en aquel tiempo. Y es un detalle muy interesante porque hay un par de citas de Elena White que ponen que después de que se desató el quinto sello, viene el mensaje del cuarto ángel. Entonces, es muy curioso porque ¿cuál fue el principio de la predicación de Martín Lutero para la Reforma? ¿Alguno lo recuerda? Aquí un pequeño paréntesis nomás para ponerlo en contexto. ¿Alguno lo recuerda? ¿Cuál fue esa doctrina que liberó a Martín Lutero y que lo llevó a llevar adelante la Reforma? La justificación por la fe. La justificación por la fe. Y el espíritu de profecía, gracias hermana, y el espíritu de profecía dice en una cita que le preguntaron a ella, el mensaje del cuarto ángel, bueno, del tercer ángel con poder y gloria, es la justificación por la fe. Y ella responde, en efecto, es la justicia de Cristo y la justificación por la fe, el mensaje que ha de iluminar todo el mundo. Entonces vemos una unión especial entre la obra de Martín Lutero, pues enmarcando en él a todos los reformadores, y la obra del cuarto ángel. Vemos cómo se puede evidenciar en nuestra vida esa verdad magnífica, porque de hecho también lo acabas de decir. Por ejemplo, Joseph hizo hace varios años la presentación de cada capítulo de Apocalipsis, capítulo a capítulo, hizo 22 presentaciones. Los hermanos de Valencia empezaron también a hacer la misma tarea hace un par de años, ¿cierto? No sé hasta dónde han llegado, creo que al capítulo 10 o algo así. El grupo de adolescentes también, nosotros también, y cada uno de ellos, lo digo porque, bueno, porque para poder realizar los estudios, pues los he tenido que escuchar, cada uno de ellos da detalles adicionales y cada uno de ellos enseña más verdades. Justo lo que estamos viendo aquí, sin importar cuántos lo hayan estudiado, se pueden sacar nuevas verdades que no derrumban las anteriores, sino que antes las afirman, las establecen. Y a la misma vez, también haciendo la investigación para estos estudios, me ha tocado ver gente de otros ministerios hacerlo y me quedo sorprendido porque están tan perdidos, incluso siendo adventistas. Y están tan perdidos, ¿por qué? Porque justamente tienen ese anhelo de decir cosas nuevas que nadie más haya dicho, pero sin tomar la base de lo que dijeron los pioneros como Urias Smith, una verdad que Dios le dio a Urias Smith para nosotros. Y entonces ellos empiezan y, digamos, es como un puzzle que ya estaba prácticamente armado, ellos lo desorganizan completamente como un rompecabezas y empiezan a poner las piezas donde bien les parece, y lo que hacen es confundir más a la gente. En cambio, cuando nosotros seguimos la línea de lo que Dios ya estableció, vemos que antes la verdad se engrandece, ilumina cada vez más.
es otra forma en la cual vemos que el mensaje del cuarto ángel se está cumpliendo, porque hay grandes rayos de luz que iluminan esas verdades que en otro tiempo diríamos, ya no hay nada más que decir sobre esto. Y es un ejemplo claro de lo que se nos dice aquí. Sin importar cuánto se investiguen la verdad, siempre y cuando tengan ese verdadero interés de sacar las riquezas del tesoro de Dios para iluminar a otros, se podrán sacar cada vez más verdades, porque incluso por toda la eternidad lo estaremos estudiando. Bueno, eso. Muy bien, hermano. Muchas gracias. En la eternidad aprenderemos aquello que el de haber recibido, la iluminación que fue posible obtener aquí, habría abierto nuestro entendimiento. Los temas de la redención llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. Punto importante. Hoy cuesta mucho sacar un espacio para un estudio, es que no tengo tiempo, es que no es mi prioridad, es que ya queda muy cargada la semana, ya tenemos varios estudios y en la vida eterna, si esto es lo que vas a hacer, entonces, ¿a qué estamos nosotros? Porque vamos a estar cara a cara con nuestro creador y nos cuesta sacar el tiempo entre semana para estar como tal, aprendiendo de él, y esto va a ser toda nuestra tarea durante las edades eternas. Entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tenían fe para entender. Eso va a ser también algo, quizás, bueno, en ese tiempo no nos vamos a frustrar, pero en este tiempo que lo estamos leyendo eso es algo importante. Que Dios quiera tantas bendiciones para nosotros, desde verdades, desde comprender, de tantas preguntas que nos hacemos, pero no las tenemos por falta de fe. Entonces más adelante nos va a decir, ustedes pudieron haber hecho tantas cosas como tal, pero siempre la parte de nosotros, de limitarnos, de ser ese obstáculo, de no hacer lo que corresponde, pues en ese entonces no vamos a estar tristes porque estaremos en el cielo. Pero hoy sí es una realidad, porque estamos trabajando para el Rey del Universo. Entonces, en tu trabajo te vas a esmerar bien por tu jefe, por sacar tu proyecto adelante, porque es algo tuyo, porque le pones ese esmero, y entonces estás trabajando con el estandarte del tu creador, el Rey que te está dando la vida para hacer una cantidad de cosas al día, pero lo vemos de esa manera. Eternamente irán apareciendo nuevas visiones de la perfección y la gloria de Cristo. Durante los siglos interminables, el fiel padre de familia sacará de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Como tal, aquí termina este capítulo que es muy interesante, sobre todo por el título que tiene. ¿Dónde hallar la verdad? Es la pregunta que hoy mucha gente se hace. Para finalizar, hoy me extendí un poquito, siempre trato que sea una horita, algunos puntos importantes de que podamos decir, esto aprendí el día de hoy, unos 3 o 4 opiniones. Los escucho. Para mí, algo fundamental aquí, y es que el Nuevo Testamento sin el Antiguo, uno no puede existir sin el otro, ¿cierto? Porque Jesús fue Dios y Jesús fueron perfectos en eso, para mostrar ese plan de redención. Entonces uno no puede existir sin esa parte. Y lo otro es que profundizar en este mensaje nos va a llevar no solamente a dar no solamente un mensaje a medias, sino un mensaje que realmente reviva corazones, porque ahora hay más de uno en la calle que no quiere escuchar, que no quiere, porque ya pues el enemigo ha hecho en otras iglesias, han hecho para que la gente no crea en esto que estamos dando. Y es algo que yo con mi esposa ayer tuve la experiencia con alguien de la ministerial, y hasta que nos escuchó, hasta que se sentó a almorzar. Conectado, se sentó a almorzar y se desconectó. Entonces es algo que debemos seguir haciendo el ejercicio. Creo que me invita esta noche a eso, a seguir estudiando, a no quedar en esa zona de confort que sabemos y vamos a la práctica y no sabemos como creemos. Muy agradecido, hermano Cristian David, hermano. Dios le bendiga, porque de verdad que esto es como un zarandeo. Yo creo que esto, cuando uno lo coge y lo sacuden, uno como que recapacita. Sí, definitivamente es un llamado a de verdad comprometernos, porque no hay excusa. En realidad el ministerio tiene tanta información que es
tener nuestra disposición a realmente querer estudiar, porque pues personalmente tal vez me estoy conformando solamente con venir el viernes, el sábado y medio leer algunos libros y ya. Entonces pues sí, es como de aceptar que no es cuestión de tiempo, sino de compromiso. Ujú. Hermana Ruth. Pues yo me quedo con lo que acabó hace un momento de compartir Edison acerca de que la palabra de Dios es un solo compendio. Podemos encontrar que, como él dijo, que la justificación por la fe, que fue de lo cual habló Lutero hace tantos siglos atrás, lo podemos ver hoy en el cuarto ángel, en el mensaje de los tres ángeles y obviamente en el mensaje del cuarto ángel. Entonces, de esa manera vemos que tanto lo que son las profecías como los evangelios, como las epístolas, como el Antiguo Testamento, todo es un solo compendio, como siempre han dicho, se empieza a tirar del hilo y por ahí nos vamos yendo siempre viendo a nuestro Señor Jesucristo en todos los libros. Así que yo me quedo maravillada por eso y eso nos demuestra que muchos, la gran mayoría están equivocados en cuanto a la palabra de Dios, puesto que la miran de forma diferente. ¿Alguien más? Bueno, Vicente. Sí, yo creo que esa partecita sí, ¿me escuchan? Sí, mi amado. Sí, yo sí escucho bien. Ok, sí, la partecita esa de que a veces trabajamos y tenemos unas capacidades para hacer un trabajo o desarrollar un trabajo con calidad. Yo creo que el problema no es que hagamos el trabajo con calidad, el problema es que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios siempre. Posiblemente si ahorita en este momento preguntáramos quién es Sadrach, Mesach y Abednego, alguien quedaría como dicen, no sabemos quiénes son, pero ellos fueron llevados, ¿sí?, a Babilonia y le dieron la honra y la gloria a Dios no contaminándose, pidieron que se les diera la comida que ellos comían y ellos hacían trabajos para el rey de Babilonia y mostraban su calidad y su profesionalismo, pero la honra y la gloria siempre se la daban a Dios. Igual hizo José cuando estuvo en Egipto, que fue llevado como esclavo. En todo momento él hacía un trabajo excelente y por eso pues fue escogido y por el don que le dio el Señor de revelar los sueños, pero siempre hacían las cosas como dice el versículo en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, es importante que lo recalca el hermano Sergio siempre, es dar testimonio a través de nuestro actuar, dar testimonio a través de nuestro trabajo, dar testimonio en nuestra casa, en la iglesia, en la calle, en todas partes, siempre dar testimonio de que somos parte de ese grupo que el Señor, que hemos recibido al Señor, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Redentor y Salvador, y compartirlo y dar ejemplo, porque obviamente muchas veces, y no nos escapamos ninguno de ellos, predicamos pero no practicamos. Gracias. Amén. Sí, son muchas las enseñanzas de encontrar quizás esa limitación de que no entendemos dónde está la profundidad, no quedarnos con lo superficial, aparte del compromiso que nos hablaba Lina, también la responsabilidad que tenemos a la hora de dar el mensaje, de darlo de una manera armoniosa, entendible para las personas, lleva el compromiso de ir estudiando más, más argumentos, porque nosotros no sabemos el tipo de personas que nos vamos a encontrar todos los días. Quizás hay personas que simplemente con lo poquito que le digas con eso van a aceptar, pero vienen distintas posturas, de ideas preconcebidas, de preguntas que quizás en ese momento no vamos a tener la respuesta y no estamos estudiando para tenerlas todas, pero de cierta manera muchas veces por no haber estudiado, por profundizar, porque el material está, videos, estudios,
más de 3.000 videos, pero pues como implican 1 hora y 40 para cada día, pues eso nos parece mucho. Pero ahí está la respuesta de esa persona que nos preguntó, no supimos cómo responder y no sabemos si volvemos a tener esa oportunidad. Hermano. Sí, tengamos en cuenta que el estudio y el conocimiento que el Señor nos da no es para ir a entrar en controversia con ninguna otra persona de otra religión o de otra denominación. El Señor nos da un conocimiento para que lo compartamos. Es importante que entendamos esto. Nosotros no estamos siendo capacitados para ir a ganar un pleito contra otra persona de otra denominación. Nosotros compartimos y el que convence y el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Gracias. Amén. ¿Alguien desea orar para finalizar? ¿De aquí alguien desea orar? Vale. En esta noche, Padre, quiero darte gracias con todos mis hermanos aquí reunidos y los que no se pudieron conectar, pero que nuestra mente y corazón están puestas en ti, oh Jehová, Creador del cielo y de la tierra. Alabado sea tu nombre, glorificado. Gracias por ese amor y esa misericordia hacia nosotros, Padre. Gracias por habernos dado a tu Hijo en ese plan de redención que lo hemos estudiado, que entendimos yo soy el que soy. Gracias por ese sacrificio, porque ahora lo aceptamos. Vemos que quizás pocos en estos momentos no están, pero que esa semilla la hemos dejado en tu santo nombre. Esperamos que den frutos. Aquellas personas que quizás no han podido venir o por X o Y razón, Señor, dales mucho amor, entendimiento, mucha fortaleza a través de tu Santo Espíritu. Padre, permítenos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, amados los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Permítenos amarlos aquí a todos nuestros hermanos reunidos con nuestras imperfecciones, con toda cosa que necesitamos transformar ese carácter que se asemeje a ti, que te agrade, porque para eso estamos. Queremos ser hijos obedientes, queremos siempre escucharte, queremos siempre estudiar tu palabra, alimentar nuestro espíritu y quizás llevarlo a esa santidad, para llevarlo a esa Canaán y a esa Jerusalén que nos has prometido a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a cada uno de los hermanos que preparan los temas. El día de mañana vamos a estar reunidos y esperamos ser de gozo igual como el día de hoy, que llegamos con esta alegría y a depositar todo aquello que nos generó esta semana, de pronto angustia, problemas. Pido por cada uno de los hermanos que quizás tienen dificultades, que tenemos problemas quizás familiares, económicos o quebrantos de salud o esos problemas que quizás por miedo nos dan comentarlo los demás hermanos y que están dentro de ese sentir. Tú sabes que ellos tienen la necesidad. Cúbrela, Padre, porque eres tú el que tiene el poder. Gracias, Padre, por este tu santo sábado. Gracias por podernos darlo a entender, comprender y lo mejor de todo, vivirlo. Pido perdón por todos nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén.